Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, nos postramos ante tu presencia y abrimos nuestros corazones. Y te pedimos, oh Dios, que tu misericordia esté con nosotros. Oh Dios, ayúdanos a entender tu propósito. Ayúdanos a sujetarnos cada vez más a tu verdad. Señor, yo presento las peticiones de mis hermanos que en este momento claman y esperan de usted una respuesta. Señor, bendícelos en este día. Señor, guárdalos de toda tentación. Señor, libértalos. Señor, abre sus ojos espirituales y manifiesta tu poder sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Hoy quiero hablar a tu corazón con un tema que he titulado Caminando sobre las aguas. Y quiero que usted me acompañe al Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículo 26 al 33. Y leemos la palabra, la cual dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Gloria a Dios. Es posible, hermano o hermana que me escucha, que en este momento el temor haya asaltado tu corazón y la duda. Porque posiblemente has decidido seguir al Señor, has decidido acercarte a Él. Pero en el proceso de ese acercamiento, de la búsqueda de Cristo, te han llegado una serie de dificultades que te han llevado a dudar de que verdaderamente Dios está a tu favor. Y quiero hablar a tu corazón precisamente porque si sientes que te estás hundiendo, que el seguir el camino hacia Cristo, lo único que has encontrado es dificultad, que las cosas han empeorado, esta palabra es para ti. Esta palabra es para que sepas que es un momento en el cual estás desafiado o desafiada a caminar en fe. Es posible que estés atormentado o atormentada por lo que está aconteciendo a tu alrededor. Y en el relato que acabo de leer, pues precisamente se trata de un momento en el cual los discípulos, parte de los discípulos de Jesús, estaban en la barca de noche y se había levantado una tempestad. Jesús no estaba con ellos porque se había quedado orando. Sin embargo, se acercó a ellos caminando sobre las aguas. ¿Qué vemos aquí? Es posible que usted haya visto la manifestación del poder de Dios en un momento de su vida y ha creído y ha decidido acercarse más y más a Dios. Pero en este proceso de acercamiento, lo único que le ha llegado a usted es dificultad. Y es lo que aconteció en ese escenario. Porque
cuando Jesús se acercó a ellos, ellos se asombraron de aquel acontecimiento y pensaron que era un fantasma. Sin embargo, Jesús les habló diciéndole que era Él quien se había acercado hacia ellos. Y hay algo interesante en medio de esta situación. Vemos el versículo 26, dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No sé cuál fue la experiencia que te marcó, qué experiencia que te hizo pensar que no podías entender lo que estaba aconteciendo delante de tus ojos. Y recibiste esa palabra que te llenó de asombro. Y aquí vemos, en medio de esta situación, posiblemente le pediste al Señor que te acercara más a Él, como dijo Pedro. En el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Era sobre las aguas, hermano. Muchas veces le pedimos a Dios que nos llene de su poder. Le pedimos esa unción. Le pedimos que se manifieste en nosotros. Y cuando hacemos ese tipo de petición, muchas veces ignoramos que nosotros estamos pidiendo cosas que trascienden lo natural. Y caminar sobre las aguas aquí implicaba un asunto sobrenatural. Y muchas veces nosotros, cuando le pedimos al Señor que se manifieste a través de nosotros y comienza a manifestarse, aquí es donde viene lo grande. Que muchas veces pedimos cosas y entonces cuando el Señor se manifiesta, muchas veces no sabemos qué hacer. Y es donde se pone en juego la fe. Porque si nosotros somos capaces de pedirle al Señor que nos llame, que nos permita caminar sobre las aguas, no debemos quitar la mirada. Y fue lo que pasó con Pedro, que Pedro pidió ir a Jesús sobre las aguas. Y cuando nosotros invocamos su nombre, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cuál fue la advertencia? Cuando Jesús les habló, dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús le advirtió que no tuvieran miedo. Y en ese preciso momento fue cuando Pedro le dijo que lo llamara. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tú pediste prueba. Tú pediste la manifestación. En este momento no quites la mirada. Es posible que estés pasando por algún proceso que no puedes entender y sientes que te estás hundiendo como se estaba hundiendo Pedro. Pero ten cuidado. Ten cuidado porque Él quiere darte la victoria. Él quiere llevarte a un nivel superior en lo sobrenatural. Pero es necesario que enfoques tus ojos en Cristo. No hay otro. No importa lo que escuches, no importa el ruido, no importa el movimiento, que fue lo que aconteció allí.
Porque en el momento en que Pedro caminaba sobre las aguas hacia Jesús, Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuál fue el problema de Pedro? El problema de Pedro fue que el Señor le dijo que no tuviera miedo. Y en el proceso vino un viento fuerte. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y es precisamente esa es la palabra clave, hermano. Lo que Dios quiere que tú recibas en este momento. Estás pasando por una situación difícil y te estás llenando de miedo porque has quitado los ojos de Cristo y te has enfocado en el viento. Te estás enfocando en lo que escuchas, te estás enfocando en lo que ves, estás mirando que las olas se mueven y te estás hundiendo. No sé cuál es la situación que estás viviendo. ¿Qué es aquello que te está hundiendo? No sé cuál es el proceso que estás envuelto. Pero la palabra te dice que no tengas miedo. Que no tengas miedo. Yo soy, no temáis. Tened ánimo, aún en medio de ese proceso. Dios está contigo. No quites la mirada. No vuelvas a mirar el viento. No estés escuchando. Porque muchas veces hemos buscado esa presencia, ese acercamiento a Dios. Y cuando vienen las dificultades, lo que queremos es abandonar. Y por eso te estás hundiendo. Por eso estás viviendo la situación que estás viviendo en este momento. Es el momento de mirarlo a Él. Y hay algo interesante que podemos ver aquí. Independientemente de que Pedro se estaba hundiendo, sin embargo, en el momento en que sintió temor, le llamó a Él. Y es lo que ahí es donde viene la gran enseñanza. Porque muchas veces nosotros cuando tenemos dificultad, lo que hacemos es que nos apartamos de Él, que ponemos nuestra confianza en otra cosa que no es Cristo. Y aquí vemos que aunque Pedro es verdad que se enfocó en el viento y comenzó a hundirse, pero a quien le pidió que lo salvara fue a Cristo. ¿En quién está pensando refugiarte en este momento? ¿Hacia dónde piensas caminar? ¿Cuál es el rumbo que piensas tomar? Puedes sentir temor, es natural, pero tienes a Cristo, aquel que te llamó desde las tinieblas a su luz admirable, aquel que te hizo caminar sobre las aguas, aquel que te ha respondido en otras ocasiones y que posiblemente ahora, porque sientes que te estás hundiendo, quieres refugiarte en otra cosa que no sea Cristo. Ten cuidado, porque puedes hundirte más y más. Puedes hundirte si decides quitar la mirada. Recuerda que Él está ahí con sus brazos extendidos. Es Él. Y Él te dice, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. No temas. Este es el momento de poner toda tu confianza en Cristo. Es posible que te estés hundiendo, es posible que en algún momento del proceso haya quitado la mirada de Él, pero Él está ahí enfrente de ti. Así que en este momento no abandones. En este momento clama a Él. No te refugies en otra cosa que no sea Cristo.
Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo ha extendido su mano y te ha sujetado. Cuando dice asió de él lo sujetó, lo agarró, lo tomó con las manos. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios no te está diciendo que tú no sirves. Dios lo que te está diciendo es que aumentes la fe. Que aumentes la fe porque habías dado un paso con el cual Él te mostró que puedes poner toda su confianza en Él. No fue Él que quitó la mirada de ti. No ha sido Él quien se ha apartado. Es que te pusiste a escuchar los vientos y posiblemente tus ojos miraron hacia otro lugar donde no estaba Cristo. Porque mientras Él iba hacia Cristo, Él pudo caminar sobre las aguas. Y te está hablando en este momento a ti, que en otra ocasión ha respondido a tu petición y te ha hecho ver su maravilla. ¿Por qué será diferente en este momento? Si puedes creer, puedes ver la gloria de Dios y recibir ese milagro que esperas. Ese milagro por el cual has pedido. No dejes de clamar. Así que ahí donde estás, solo te pido que pidas perdón. Que abras tu corazón en sinceridad delante de Él y pide perdón por aquellos pasos que has estado dando. Porque dudaste en tu corazón y has intentado incluso apartarte de su camino. Es el momento de poner toda tu confianza en Él. Hacer como dice Hebreo 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es la fe que tuvo Moisés. Es la fe que tuvo Moisés. Él se mantuvo como mirando al invisible. Y es lo que te dice el Señor en este momento. Que enfoque tu mirada en Él. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. No importa las amenazas que hayas recibido. No importa cómo se torne el ambiente a tu alrededor. Que mantengas la fe. Porque mientras mantengas la fe puedes caminar sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas implica alcanzar aquello que no hay forma. Que no hay forma en tu razonar de poder lograrlo. Así que esa es la palabra. No te desenfoques. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es con los ojos puestos en Jesús. Hermanos, con los ojos puestos en Él. No hay otro camino. Te vas a hundir si quitas la mirada. Si quitas la mirada de Él, te vas a hundir. Recuerda, como dice Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que la palabra está dada para ti. Y en 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, lo que te espera a ti es la victoria. Si puedes mantener tu mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a ver.